bienvenida a todos ustedes, ¿sí? En esta sesión, que son actualizaciones en enfermedades respiratorias. La primera sesión del día de hoy es actualidades en asma, ¿sí? Que estará impartida por la licenciada Reina Delia Olivero Salgado, ¿sí? Les voy a pedir de favor a todos ustedes, colegas, que mantengan los micrófonos apagados para no tener ninguna distracción y que sea entendible nuestra sesión. También les voy a comentar que a la mitad de la sesión pueden hacer todas las preguntas, ¿sí? O comentar todas las dudas que tengan para que la licenciada Reina finalmente pueda responder a ellas. ¿Sí? También tenemos la otra opción que es por medio del chat. Si ustedes gustan hacer ahí algún comentario, es bienvenido. Este espacio es un espacio científico donde compartimos conocimiento con todo el gremio de enfermería, pero también compartimos todas las evidencias, ¿verdad? Y todo el conocimiento que ustedes también nos hacen favor de aportar con toda esa experiencia que ustedes tienen en los diferentes hospitales. Finalmente nos fortalecen a todo lo que es el gremio de enfermería. Y bueno, licenciada Reina, ¿ya se encuentra usted con nosotros? Sí, ya, aquí estamos, Clary. Ok, bueno, pues el Colegio Nacional de Peritos en Enfermería de Filial Coyoacán le da la más cordial bienvenida a la licenciada en Enfermería Reina Delia Olivero Salgado, quien nos dará esta sesión el día de hoy, y le cedemos la palabra, licenciada. Muchas gracias, Ciclali. Muy buenas tardes a todas. Espero que sí me alcancen a escuchar. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre actualizaciones de enfermería en una de las patologías que se consideran como crónicas en el sistema respiratorio. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio, para que déjenme ver. Ok. ¿Sí me alcanzan a escuchar, Ciclali? Sí, Bueno, licenciada. ¿sí? Sí, licenciada, sí la Ok, escuchamos. perfecto. Bueno, pues entonces vamos a hablar de lo que es asma. Asma, como les comentaba, es una de las patologías que se consideran crónicas dentro del sistema respiratorio. Estamos muy acostumbrados a escuchar asma, ¿sí? Pero en realidad sí es algo complejo, empezando porque, bueno, si hablamos de lo que es fisiología respiratoria, es grandísimo, es enorme hablar de fisiología respiratoria, pues cuanto más de las patologías que involucran a este sistema. Y asma es una de ellas. Para empezar, tenemos que hablar, bueno, del concepto de asma. Y según la Organización Mundial de la Salud, dice que es una enfermedad crónica que afecta tanto a niños como a adultos, en donde las vías aéreas, en este caso, se estrechan debido a la inflamación y a la compresión de los músculos que producen, por supuesto, el famoso broncoespasmo. Es decir, asma no es solo broncoespasmo, asma es broncoespasmo más inflamación. Todos los años, los primeros martes del mes de mayo, se celebra el día, la lucha contra el asma a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ha costado mucho trabajo hacer un consenso, no solo de lo que es asma, sino del tratamiento. Hace mucho tiempo estábamos enfocados únicamente a lo que era limitar el broncoespasmo, pero en realidad no es eso. Ya se considera no solo broncoespasmo, sino inflamación. Y esa inflamación, por supuesto, trae una serie de cambios a nivel de la musculatura de ese sistema respiratorio, de esos bronquios.
Entonces, al haber cambios a nivel celular en ese tejido, pues también trae deformación a la larga de todas esas células, por supuesto, producción de moco, en fin. Entonces, tenemos que tener bien en claro que asma es no solo broncoespasmo, es broncoespasmo más inflamación. Entonces, pues bueno, a nivel internacional, muchas sociedades médicas, muchas academias médicas se han dado a la tarea de establecer una guía y se llama GINA. Esta GINA es a nivel internacional, ustedes la pueden encontrar ya la del 2022, nada más que pues está en inglés, ¿verdad? Y la que pueden descargar en español es la del 2021. Y cada año se hacen ciertas actualizaciones o recomendaciones para el manejo del asma. Vamos a hablar un poco, obvio, de lo que son las consecuencias que puede traer en la vida a un paciente que tiene asma, parte de los factores predisponentes, vamos a hablar obviamente sobre algo de fisiopatología, no nos vamos a meter mucho porque es muy complejo. Y la sesión anterior, cuando yo les hablaba de código mater, les decía que no vamos a descubrir el hilo negro, no, aquí tampoco, pero sí vamos a hacer mucho hincapié en cuanto a las acciones de enfermería en algo tan simple y tan básico que ustedes van a ver y que se nos olvida. Cuando estamos muy inmiscuidos ya en lo que es un segundo nivel de atención, un tercer nivel de atención, nos vamos mucho para la cuestión de la tecnología, de los avances en cuanto a equipo electromédico, en fin. Y se van a dar cuenta que en realidad la función primordial de enfermería en el manejo del asma es otra. Claro que tenemos que saber, por supuesto, lo que tiene que ver en cuanto al tratamiento, la medicación y demás, pero en realidad nuestras funciones van enfocadas, no solo eso, sino otra parte que les repito, se nos olvida y que es tan básica y tan sencilla de realizar. Entonces, bueno, pues ya tenemos claro lo que es el concepto de asma. Acuérdense, no solo es broncoespasmo, es inflamación más broncoespasmo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuáles son las consecuencias del asma en la vida diaria? Bueno, pues nos dicen que la mayor parte de las muertes relacionadas con el asma se producen en países, por supuesto, de bajo ingreso, ¿sí? Como el de nosotros, por supuesto, ¿sí? Y de las estadísticas que encontré en el 2019, dice la Organización Mundial de la Salud que afectó a 262 millones de personas y que fue la causa de 461 muertes a nivel mundial. Es una enfermedad que se diagnostica y trata menos de lo que pensamos. Por eso les digo que de unos años para acá muchas asociaciones y academias médicas han hecho un esfuerzo muy grande por tratar de unificar estos criterios, ¿sí? Porque no todos los pacientes a nivel mundial están bien diagnosticados, están subdiagnosticados. Entonces, pues bueno, esto finalmente, si quieran que no, trae muchas consecuencias en muchos sentidos en la vida de estos pacientes. Y las personas que no reciben un tratamiento de manera adecuada, pues pueden sufrir obviamente desde trastornos del sueño, claro, cansancio durante el día, falta de concentración. Los pacientes y los familiares de los pacientes obviamente que ven las repercusiones porque hay ausentismo en la escuela, hay ausentismo laboral y por supuesto y desde luego que esto conlleva una repercusión económica muy severa para estas familias y para la comunidad en sí. Sin hablar de que si están subdiagnosticados o no bien diagnosticados, los tratamientos no están bien establecidos, pues es caro. Cuando hablamos de tratamiento para asma y que hablamos de inhaladores, ustedes lo sabrán, son caros, es un tratamiento no muy barato, por eso ahí incide mucho enfermería. Como les repito, más adelante lo vamos a ver en qué sentido. Bueno, entonces, pues claro que esto cuando agrava el padecimiento en el paciente,
pues precisa de cuidados urgentes y son pacientes pues que bueno, en muchas ocasiones tienen que llegar a un hospital y en las cuestiones mucho más graves a una terapia intensiva y en ocasiones llegan a ser fatales y obviamente producen la muerte. Es en verdad triste que en la actualidad tengamos todavía defunciones por asma, cuando que es una enfermedad sí crónica, pero que en gran medida puede ser controlada. El hecho de que alguien esté diagnosticado con asma no implica que no pueda ser una persona funcional en muchos sentidos, ¿ok? Entonces, pues de ahí la importancia de esta unificación en cuanto a conceptos y criterios, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de este tipo de patologías. Entonces, pues bueno. Ok, ¿cuáles son los factores? Aquí están englobados en esta imagen, ustedes ven, y son múltiples factores los que en un momento dado pueden desencadenar en un paciente el que tenga asma. Puede ser desde cuestiones ambientales como el frío, como la contaminación, hasta cuestiones intrínsecas propias del paciente, que sea alérgico a algo en especial. El estrés también llega a producir crisis. Infecciones, por supuesto, sobre todo víricas, y sobre todo esto se da mucho en los niños. Tabaquismo, que tiene que ver mucho con los hábitos que tenemos en la vida diaria, con los estilos de vida. Ajá. Y no solo tabaquismo, como vamos a ver más adelante, incluso tiene que ver desde nutrición, desde la nutrición quedamos y quedamos desde el recién nacido. Entonces, son muchos los factores que influyen para que un paciente en un momento dado pueda desarrollar asma, una crisis asmática. En el caso de los niños, como les comentaba, tenemos chiquitos que son pacientes que recurrentemente tienen infecciones del tracto respiratorio, sobre todo víricas o virales, cuestiones genéticas, como ya les comentaba. Obviamente la probabilidad es mayor si algún otro miembro de la familia tiene asma, en este caso padres o hermanos. El porcentaje se eleva para que ese otro miembro de la familia pueda también desarrollar asma. Y es muy frecuente si los pacientes sufren otro tipo de alergias como rinitis, que normalmente conocemos como fiebre del heno, ¿sí? O algún tipo de eczemas. Esto, bueno, es parte de. Pero ¿qué otra cosa puede ser también desencadenante? Obviamente la urbanización, claro, se ha asociado a un aumento en la prevalencia del asma. ¿Por qué? Pues tiene que ver en cuanto a, como les comentaba, los estilos de vida y la contaminación del aire. Eso es algo, híjoles, que ha ocasionado que esta enfermedad aumente de manera exponencial. En los últimos 2 años la vimos que se redujo un poquito. ¿Por qué fue? Pues finalmente por el uso del cubrebocas, ¿no? Y porque muchos de estos pacientes, pues, bueno, no tenían contacto con lo que en un momento dado es su alérgeno o les produce la crisis, ¿no? Pero bueno, hay ciertos acontecimientos también durante la vida que determinan que en un momento dado podamos desarrollar asma, y esto tiene que ver desde las etapas tempranas de la vida. ¿Y cuál es? Pues en el caso de los niños recién nacidos prematuros. Por supuesto que también tienen en algún momento dado... Hijo, otra vez se puso en el curso que no hay volumen. ¿Me prestas tus audífonos? Por supuesto que esto también condiciona... Los grandes, a ver si de casualidad. ¿Por qué pasará esto, Ram? Ahí voy, espérame, estoy poniendo los tenis. Ok. Bueno, perdón. Como les decía, esto, pues bueno, finalmente también condiciona que en un momento dado ese recién nacido prematuro, en un momento de su vida, pueda desarrollar asma. Y, pues bueno, ya les comentaba, exposición a una serie de alérgenos y sustancias irritantes del medio ambiente, por supuesto la contaminación del aire, exposición a humo de tabaco, ácaros, eso es algo muy común en casa, los ácaros del polvo doméstico, hay algunos pacientes que son alérgicos a ellos, al moho,
y en algunos otros casos hablamos de exposiciones en cuanto a un asma laboral, exposiciones a algunos químicos irritantes para el sistema respiratorio que también pueden ocasionar que ese paciente adulto pueda desarrollar asma. Y en los niños y en los adultos con sobrepeso es mucho más complicado incluso el manejo de un niño y de un adulto obeso para poder controlar sus crisis de asma. Y yo les comentaba algo hace ratito, que les decía que incluso tiene que ver con la alimentación que nos dan desde pequeñitos, desde recién nacidos. Se ha visto que la lactación a muy temprana edad, antes de los 6 meses, condiciona que ese niño tenga mayores probabilidades de enfermedades alérgicas y dentro de esta pues tenemos el asma. Aquellos niños que desde temprana edad, antes de los 6 meses, ya les empiezan a dar que si la probadita de huevito, que si la probadita de naranja, que si la probadita de... Entonces, son niños que tienen mayor probabilidad de... Y aquellos niños que son alimentados con fórmulas o sucedáneos. Por eso dicen que no hay nada como la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Después de los 6 meses de vida, continuamos con lactancia materna y vamos a integrar al niño a la alimentación de manera paulatina, porque a la larga, por supuesto que esto también puede traer consecuencias en este pequeño ya en una edad escolar. Entonces, pues todos estos son los factores que en un momento dado pueden propiciar que se desencadene esta enfermedad. En este cuadrito está muy simplificado, es la fisiopatología. ¿Por qué se los puse muy simplificado? Porque en verdad si ustedes vieran el algoritmo de la fisiopatología del asma, híjoles, nos llevaríamos muchísimo rato en mencionarlo. Pero algo que nos tiene que quedar claro es que en la fisiopatología hay liberación de mediadores inflamatorios, como la histamina, los leucotrienios, citocinas y algunas quimiosinas. ¿Qué es lo que pasa aquí? La histamina se une algunos receptores en los bronquios de calibre grande, originando la tumefacción del músculo liso. Obvio, los leucotrienos se unen a los receptores de estos bronquios, pero de calibre ya más pequeño, dando lugar a tumefacción del músculo liso. Es decir, no solo va a afectar la musculatura del bronquio, sino del bronquiolo también. Los leucotrienos inducen además que haya liberación de prostaglandinas que potencian los efectos de la histamina. La histamina lo que va a hacer también es que va a estimular la mucosa y lo que hace es que haya una producción excesiva de moco. Por eso les decía que nos tiene que quedar claro que no solo hay broncoespasmo, hay inflamación, y es una inflamación severa a nivel de esa musculatura bronquial. Y bueno, se liberan una serie de mediadores como los linfocitos T, linfocitos innatos, receptores de los canales de cationes, incluso se liberan proteínas como el NF-κB, que es una proteína que controla las respuestas inmunitarias inflamatorias. Se liberan hormonas como la adenocorticón, la ACTH, que es la hormona adenocorticontropina, y se libera también la hormona liberadora de corticotroina. Entonces, es una serie de mediadores inflamatorios los que se liberan que producen esa inflamación y ese broncoespasmo. En la actualidad ya hablamos de fenotipos porque depende del liberador, o en este caso depende del mediador inflamatorio que se libere, es como se va a dar este fenotipo. El tratamiento en algunos casos es parecido entre uno y otro, pero sí tiene sus especificaciones, vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos, por ejemplo, factores desencadenantes, los alergenos. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que se va a liberar? Pues se van a liberar linfocitos T. En el caso de las infecciones, pues van a ser liberados interleucinas. En el caso de los contaminantes, les decía yo que se libera esta sustancia que es una proteína que controla las respuestas inflamatorias
En el caso de los irritantes de la mucosa va a haber un aumento en el tono colinérgico. En el caso, por ejemplo, del estrés agudo crónico, se va a liberar cortisol y estas hormonas que tienen que ver con el cortisol. Entonces, depende de lo que en un momento dado el factor que desencadene la crisis son los mecanismos fisiopatológicos que se van a manifestar en ese paciente. Todos van a ser sintomatología, sibilancias, opresión torácica, tos. El paciente va a referir falta de aire, por supuesto, va a referir fatiga, todos se van a manifestar de la misma manera, nada más que el mecanismo fisiopatológico va a ser diferente. Entonces hablamos de fenotipos, aquellos que son genotipos, es decir, que tienen que ver con cuestiones intrínsecas por alergias. Puede haber un inicio tardío, como en el caso de pacientes adultos, ¿sí? Puede haber un inicio temprano, como en el caso de los niños, y endotipos, que puede ser por eosinofilia o neutrofilia. En este caso, por eosinofilia y neutrofilia, hay ciertos estudios, aparte de la espirometría, que nos van a permitir determinar cuál es. Si es porque encontramos eosinófilos o neutrófilos, y aquí ya hay alguna diferencia en cuanto al tratamiento. Alguna. Vuelvo a repetir, son contados, pues, los tratamientos, muy específicos los tratamientos, pues, cuando hablamos de neutrofilia, ¿no? Y normalmente el asma neutrofílica se ve que está más asociada a casos graves de asma. Ajá. Bueno, pues esta es la asma alérgica, se van a liberar ciertos anticuerpos, IgE, y cuando no hay liberación de IgE, pues tenemos liberación de linfocitos. Bueno, aquí yo les comentaba que se ha tratado de unificar criterios. ¿Por qué? Porque lamentablemente está subdiagnosticada y sobre todo lo vemos mucho en pacientes pediátricos, niños menores de 5 años. ¿Cómo vamos a sospechar que estos niños lactantes o escolares menores de 5 años tienen asma? Bueno, es complejo, la mayoría de los niños menores de 3 años se clasifican como silbantes tempranos. Y en niños mayores de 3 años con sibilancias persistentes, en este caso, el índice predictivo de asma que incluye, es bien importante que aquí el médico haga una muy buena historia clínica, tanto personal como familiar, que vaya encaminado hacia las alergias, hacia la nutrición, hacia el contacto con qué tipo de alergenos, la contaminación, incluso el lugar en donde viven. Ajá. Y es una nueva versión modificada. Yo les decía que esto ustedes lo pueden encontrar ya en la guina, a partir de la guina del 2017, 2019, 2021, todo esto lo pueden encontrar y que ayuda a predecir quiénes tienen mayor riesgo de padecer asma. Incluso hay algunas instituciones que tienen ya muy bien, de acuerdo a la guina, especificados sus interrogatorios, es decir, sus formatos de interrogatorios. Bueno, ¿cuáles son los patrones de síntomas? Pueden variar con el tiempo, pero básicamente son sibilancias, ¿sí? Como ya les decía, puede haber cuando el niño presenta infecciones virales, o sibilancias con más probabilidad de asma y que hay una respuesta a los broncodilatadores o a los corticosteroides. Aquí nos dice que si el niño tiene tos, sibilancias, respiración estertorosa por más de 10 días durante infecciones respiratorias agudas, puede irse a una tos con sibilancias, a respiraciones estertores más de 10 días durante infecciones respiratorias agudas y puede llegar a desencadenar, por supuesto, episodios en un momento dado sin que haya una infección viral. Es lo que les comentaba. También por infecciones virales recurrentes, en un momento dado, como hay cambio en esa estructura del músculo liso, en esa estructura celular calciforme de ese músculo respiratorio, de ese músculo bronquial, en un momento dado, pues sí, por supuesto, los niños pueden llegar a desarrollar asma. Bueno,
¿Cuáles son los datos sugestivos en menores de 5 años? Aquí ya es un poquito más fácil, porque ya un niño de 5 o 6 años ya coopera un poquito más en el interrogatorio, ya hay estudios que podemos realizar en un momento dado que nos pueden permitir dar un diagnóstico certero, ¿ok? Y los síntomas van a ser exactamente los mismos, tos que pueda acompañarse de sibilancias, estertores gruesos o dificultad respiratoria de forma recurrente. En la ausencia de una infección respiratoria aguda, puede empeorar por la noche normalmente con o al terminar el ejercicio. Incluso hay pacientes que hasta riéndose, llegan a desencadenar crisis asmáticas. Tengo una amiga, no sé si esté conectada ahorita, y yo espero que sí, le mando un abrazo enorme y la quiero mucho, pero sí, ella de repente se ríe y le dan de esas risas en verdad contagiosas y le da el ataque, ¿eh? Ella dice que le da el válgame Dios, porque sí, riéndose le da broncoespasmo. Entonces también se puede dar. Incluso en los niños puede ser a través del llanto, por supuesto que también. O la exposición a contaminantes ambientales, como en este caso el humo de tabaco. También, bueno, pues hay disminución en la actividad física, el niño pues se cansa más fácil, juega menos, ajá. Hay historias de alergias, claro, como dermatitis atópicas o rinitis alérgicas en este niño de 5 o 6 años o más. Asma en familiares de primer grado, como ya les comentaba, padres o hermanos. Y aquí ya se hacen pruebas terapéuticas con esteroides a dosis bajas o con SABA. SABA son los broncodilatadores de acción corta, como en salbutamol, por ejemplo. Ajá. Entonces, hacemos una prueba diagnóstica que más adelante vamos a hablar de ella y vamos a ver que si se utilizan este broncodilatador y hay mejoría, pues sospechamos entonces que muy seguramente es un niño que tiene asma. Bueno, este es el algoritmo para el diagnóstico. Si ustedes ven, es un algoritmo bastante grande y complicado. Lo único que tenemos que tener en cuenta es lo que está de su lado derecho viendo la diapositiva es cuando el paciente es positivo A. Es decir, tiene un patrón obstructivo, vamos a hacer, tiene síntomas que nos pueden sugerir que tiene asma. Sibilancias, estertores, dolor torácico, presión torácica, refiere a dificultad respiratoria, saturaciones por abajo del 90%, en fin. Vamos a hacer esta prueba diagnóstica que se llama espirometría y se hace primero sin broncodilatador y después con broncodilatador. Cuando la hacen posterior al broncodilatador y el patrón obstructivo, aquí dice FEV1 contra FBC, es menor a 0.7. ¿Qué quiere decir FEV1? Es el volumen expirado forzado en el primer segundo y corresponde al volumen máximo de aire exhalado en el primer segundo. ¿Qué es FBC? FBC es la capacidad vital forzada y representa el volumen máximo de aire exhalado durante una expiración máxima que sigue una expiración máxima y se refleja en litros. Yo les comentaba que no vamos a hablar de fisiología respiratoria porque nos meteríamos ahorita en una sesión de más de 2 horas. Hablar de fisiología respiratoria, como ustedes saben, y yo creo que la mayoría de ustedes han visto esa famosa grafiquita en donde vienen descritas los 4 volúmenes y las 4 capacidades. Bueno, pues la espirometría no es más que la representación gráfica que nos mide, en este caso, flujo-tiempo, y nos permite ver cómo está esa función respiratoria. Y lo que se va a ver afectado es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, si nuestra respuesta con el broncodilatador es negativa, este FEV1 se va a ver disminuido con el 12%. Aquí nos habla de óxido nítrico. Y el óxido nítrico es de alguna manera no tanto como de uso diagnóstico que nos pueda dar la certeza de que efectivamente este paciente tiene asma, pero sí nos puede dar ciertas indicaciones. Ajá. Entonces,
pues bueno, se valora también el óxido nítrico y nos dice que si este es mayor a 40 partes por billón, podemos considerar que el paciente también es asmático, ¿ok? Si persiste el patrón obstructivo a pesar del broncodilatador, entonces tendremos que reevaluar porque muy seguramente ese paciente no tiene asma. Vamos a hacer el diagnóstico diferencial. ¿Con cuál otra enfermedad en el caso de los adultos que es obstructiva? EPOC. Las dos principales enfermedades obstructivas pulmonares en el adulto es EPOC y asma. Hay otras, por supuesto, pero en el adulto vamos a diferenciar o vamos a hacer un diagnóstico diferencial entre EPOC y asma. Y en el caso de los niños hay otras patologías que nos pueden en un momento dado decir que hay obstrucción. ¿Cuáles son? Puede ser desde cuerpo extraño, incluso también, por supuesto que se da en los niños, una exacerbación por crisis de ansiedad. También puede haber datos sugestivos de asma. Entonces, esta prueba de espirometría es básica tanto en niños mayores de 5 años como en adultos, que nos permite dar ese diagnóstico diferencial. Entonces, yo les comentaba que se valora tanto el FEV1 como esta capacidad vital forzada. Vamos a ver la respuesta con broncodilatador. La alteración de la mecánica ventilatoria se caracteriza en este caso por una obstrucción variable del flujo de aire que se demuestra mediante este tipo de estudios de espirometría forzada con broncodilatador, que es el caso de, en este algoritmo, su lado derecho, cuando en la espirometría aplicamos broncodilatador. Entonces, está definida por el aumento del FEV1 basal de más del 12%, es decir, si mi FEV1 aumenta más del 12% o más de 200 mililitros, en el caso de los niños tomamos en cuenta el 12% nada más, entonces quiere decir que es asmático. ¿Por qué? Porque está mejorando con el broncodilatador. También se puede objetivar la variabilidad de la función pulmonar mediante la determinación del flujo expiratorio pico, que se llama PEF, medido durante 1 o 2 semanas. Se le solicita al paciente que se haga o en las mañanas o en las noches y se saca una media. Y les comentaba en cuanto al ácido nítrico o feno, que es la fracción exhalada de ácido nítrico y que mide la forma de una manera no invasiva el grado de inflamación eosinofílica de las vías aéreas. Ya les comentaba, valores por arriba de 40 partes por billón, tiene una alta sensibilidad y especificidad para este tipo de diagnósticos, ¿ok? Entonces, bueno, esto, nos vamos a quedar con esto que ven ustedes de su lado derecho. Esto del lado izquierdo es por si tenemos dudas en cuanto a si funciona o no funciona con el broncodilatador. ¿Cuáles son los valores de la espirometría? Bueno, aquí se los voy a poner así muy fácil, está ya muy resumido. Y nos dice que si el BEF1 está disminuido, la capacidad vital forzada está normal, y la relación entre ellos, que se llama índice de Tifenau, es decir, es la relación que hay entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada está disminuida. Estamos hablando de un problema obstructivo, llámese POC, asma, fibrosis quística o bronquiolitis. ¿Cómo vamos a determinar si es POC, si es asma? A través de la espirometría con broncodilatador. Nos dice también que hay patrones restrictivos. Ustedes saben que cuando hablamos de enfermedades respiratorias hablamos de patrón obstructivo y restrictivo y mixto. En el caso del restrictivo vamos a ver que la espirometría se va a encontrar alterado, el BEF1 disminuido, la capacidad vital forzada disminuida, sin embargo la relación o el índice de Tifenau va a estar normal. ¿Qué nos puede dar como resultado, como posible diagnóstico? Neumoconiosis, fibrosis pulmonar idiopáticas, enfermedades intersticiales.
y las no pulmonares que tienen que ver con la capacidad del músculo, sobre todo a nivel de las cajas torácicas, que permitan la ampliación y amplexación de esa caja torácica, como miastenias gravis, como distrofias, en fin. Y hay patrones que son mixtos, que pueden ser tanto obstructivos como restrictivos. ¿En qué casos? Por ejemplo, un paciente que tengo hipocoso, con pero que llega por una exacerbación, por una neumonía. Entonces, en la espirometría me va a dar un patrón mixto, es decir, este volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada se van a ver disminuidos y el índice de Tifenau también se va a ver disminuido. ¿Ok? Estas son algunas de las gráficas que ustedes pueden ver de una espirometría. La primera que ustedes ven en verde es una capacidad, la parte de abajo nos mide la capacidad vital y la otra parte nos mide el flujo en litros por segundo. La primera que ustedes ven en verde es un patrón normal. ¿Cómo se mide? Primero una inspiración profunda, que es la parte de abajo, que dice volumen, y luego una expiración forzada, que es la gráfica de arriba, y cómo va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Ajá. La espirometría nos permite medir flujos y tiempos. ¿Qué es lo que vamos a ver en un patrón obstructivo? Ustedes ven en la imagen de en medio, el patrón normal está en verde, y el patrón obstructivo se ve en color anaranjado. Vean ustedes cómo esta meseta, en lugar de ir bajando de manera paulatina como en la primera, casi lineal, hace una curva, y es lo que se ve afectado, el BEF1. Y en el patrón restrictivo hay restricción tanto en el volumen que mete en la inspiración el paciente, como en el BEF1. Estos son ejemplos de las gráficas de espirometría, ¿ok? Los espirómetros ya traen ciertos predictivos o predichos en donde se meten los datos, obviamente depende de la edad del paciente y del sexo. Aquí hay que hacer la anotación, después de los 50 años de edad se ve disminuido el BEF1 por cuestión fisiológica. Obvio, estos aparatos ya tienen esos predictivos, ¿ok? Bueno, vamos entonces con el tratamiento. Nos habla que cuando tenemos una crisis asmática leve, vamos a utilizar medicamentos como beta-2 agonistas de acción corta. Cuando es una moderada grave, oxígeno más beta-2 agonistas, más corticoides sistémicos. Y cuando es grave, pues ya hay necesidad incluso de una ventilación mecánica. En la actualidad hay muchas otras alternativas en cuanto al tratamiento. Ya se utiliza algo que le llaman una escalera para el tratamiento del paciente asmático. Ya no se da exclusivamente el broncodilatador de acción corta. ¿Qué era lo que pasaba antes? Que daban el broncodilatador de acción corta, como el salbutamol, revertían el broncoespasmo, ya el paciente se sentía mejor y hasta ahí quedaba. O sea, era un apego muy pobre al tratamiento y lo único que atacábamos era el broncoespasmo, pero no la inflamación. En la actualidad ya son otras alternativas de tratamiento, ya son otras recomendaciones las que dan para tratamiento. Y dentro de ellas tenemos pues a los corticosteroides inhalados, por supuesto, como cuáles. Pues tenemos la budenosina, la beclometasona, el fluticasol. Tenemos corticosteroides sistémicos que estos, bueno, normalmente los vamos a dar en el caso de una crisis asmática grave o exacerbada. Tenemos varios, tenemos como la metilprednisolona, tenemos como la prednisona, como la hidrocortisona. Y tenemos broncodilatadores como los beta-2 agonistas de acción corta como el salbutamol o de acción larga como el salmeterol o el formoterol. Pero también utilizamos anticolinérgicos
como cuáles, pues el ipratropi, famoso ipratropi. Incluso hay combinación de beta 2 agonistas de acción corta y anticolinérgicos, el famoso Conviven. Yo creo que la gran mayoría de ustedes han escuchado de él y se utiliza normalmente cuando llega un paciente al servicio de urgencias y damos las micronebulizaciones con Conviven. Pero lo conveniente es no solo dar beta 2 agonistas y anticolinérgicos, sino beta 2 agonistas, anticolinérgicos y corticoesteroides inhalados. Ajá. También tenemos, en este caso, antes se manejaban las teofilinas o las metiljantinas, como la minofilina, como la teofilina, ya no se usan mucho por los efectos secundarios que tienen. En su caso, se utiliza ya más otro tipo de medicamentos, como el sulfato de magnesio. No en todos los casos, pero sí en algunos se utiliza el sulfato de magnesio. Digo, ya es muy poco lo que utilizamos la minofilina o alguna metiljantina. Ajá. Y tenemos otro tipo de medicamentos como los antagonistas de receptor leucotrienos, el famoso Montelukast. Es una opción muy buena porque tiene una muy buena aceptación por parte de los pacientes, es decir, tiene muy pocos efectos secundarios. Es un poco caro, sí es cierto, pero sin embargo se ha visto que da muy buenos resultados tanto en niños como en adultos. Tenemos otro tipo de medicamentos, en este caso como los cromas, que lo que hacen es que reducen la hiperreactividad bronquial y tenemos el famoso cromoglicato. Ajá. Hay otras alternativas de tratamiento como los anticuerpos monoclonales. Hace rato yo les comentaba sobre los fenotipos y sobre aquellos que tienen que ver con la liberación de ciertos anticuerpos. Esto es algo relativamente nuevo y se utiliza mucho en países que están obviamente ya con cierto grado de desarrollo y están haciendo investigaciones, porque estos anticuerpos monoclonales van directamente enfocados hacia el anticuerpo que se liberó. En este caso, si se liberó, por ejemplo, o hay liberación de IgE, pues tenemos el omalizumab, que es uno de sus medicamentos, son caros, sí, pero dan muy buenos resultados. Una vez que el médico tiene ya diagnosticado al paciente y tiene determinado su fenotipo, ¿sí? Entonces, ahí sí ya puede ser no solo el uso de corticosteroides inhalados y los broncodilatadores, sino el uso de este tipo de anticuerpos monoclonales que van directamente enfocados hacia ese anticuerpo que se ve elevado. Por ejemplo, en el caso de la IL-5, la interleucina, tenemos el relizumab, por ejemplo, que es una interleuquina que permite la moderación de los eosinófilos cuando son pacientes que tienen un fenotipo eosinofílico. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que hay pacientes que tienen asma eosinofílica o neutrofílica? En este caso, este anticuerpo monoclonal que va directo hacia la IL-5 tiene que ver con este tipo de pacientes que en esputo, más bien que a través de los estudios de laboratorio me arroja que hay un aumento de eosinófilos. En el caso de los neutrófilos es a través del esputo. Entonces, hay esas alternativas de tratamiento para estos fenotipos de pacientes. Ajá. Para la determinación de IgE, pues obviamente es a través de suero, por supuesto a través de sangre, y les comento que de los neutrófilos es a través del esputo, en donde podemos observar en el esputo más del 76% en dos ocasiones, es decir, en dos esputos diferentes, hay presencia de neutrófilos. Entonces, en el caso de los eosinofílicos, que hay presencia o aumento de eosinófilos, tenemos estos anticuerpos monoclonales. En el caso de la interleuquina 5R, tenemos otros medicamentos como el benralizumab o el dupilumab también. O sea, son anticuerpos que ya van dirigidos en específico hacia ese anticuerpo que se ve elevado. ¿Okay? Por eso no solo es como método diagnóstico la espirometría, sino es una serie de estudios, espirometrías,
broncodilatador, post-broncodilatador, estudios de sangre para el rastreo de IGs, estudios de esputo para valorar si hay neutrófilos. Entonces, les repito, son medicamentos que son caros. La verdad, desconozco ahorita el costo de cada uno, pero son caros. Digo, si los corticosteroides inhalados normalmente es caro, bueno, los anticuerpos monoclonales más. Y tenemos otras alternativas como la acitromicina. Y usted va a decir, bueno, ¿por qué la acitromicina es un macrólido, es un antibiótico? Ah, bueno, porque la acitromicina se ha visto, y esto ustedes lo van a ver en la guía 2021, que ya viene como una de las recomendaciones que dan, es que tiene no solo un papel de antibiótico, sino tiene un papel antiinflamatorio y es de especial utilidad en los pacientes que tienen asma neutrofílica. Con ello se ha visto que da muy buen resultado como un tratamiento de mantenimiento. Entonces, estas son algunas de las alternativas que tenemos en tratamiento. Bien. ¿Qué es lo importante aquí? No solo el tratamiento para controlar la crisis, es el control del asma. En realidad, de eso se trata todo esto, de que haya un buen control del asma, ¿sí? Es decir, si nuestro paciente tiene síntomas diurnos, que son 2 o menos por semana, si no hay síntomas nocturnos, se considera que si un paciente tiene síntomas nocturnos una vez por semana, 2 o más veces por semana, síntomas, no está llevando un buen control de su asma. ¿Cuáles son los parámetros para decir que está bien controlado? Son estos que aquí les pongo, les repito, que los síntomas diurnos se den 2 o menos veces por semana, que no haya ni una sola noche en que el paciente tenga síntomas, que no tenga limitación en sus actividades diarias, que la necesidad del medicamento de rescate sean 2 o menos veces por semana, obviamente que su función pulmonar esté adecuada y esta relación y este FEV1 esté por arriba del 80% y que no haya ninguna exacerbación. Todo lo anterior que yo les dije tiene que ir forzosamente encaminado a esto. Buen control del asma. De nada sirve que yo establezca un tratamiento, o en el caso del médico, establezca incluso un tratamiento carísimo, como lo es con los anticuerpos monoclonales, si no hay apego al tratamiento y el paciente sigue sin control de su asma. De nada va a servir. Puedo tener un paciente con un asma leve, eso no lo exime a que llegue en un momento a presentar un asma grave casi fatal. Entonces, todo lo anterior tiene que ir encaminado a esto. Es ahí donde, repito, tiene que entrar el trabajo de enfermería. Podemos hablar sobre ventilación mecánica y sobre los cuidados al paciente con ventilación mecánica. Eso. Sí, todo lo que ustedes quieran. El chiste es que el paciente por asma no llegue a una terapia intensiva a requerir una ventilación mecánica, porque es algo controlable. El asma es una enfermedad crónica controlable, ¿sí? Que en un momento dado, repito, no tiene por qué impedir que el paciente realice su vida diaria de manera normal. Entonces, esto que les quede bien claro y que nuestras acciones de enfermedad vayan encaminado a esto. Bueno, yo les decía hace un rato que hay una escalera, un escalón para dar y determinar el tratamiento del paciente. Es decir, a demanda vamos a utilizar los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta, es decir, como medida de rescate. Si nuestro paciente está en el escalón 2, vamos a utilizar corticoides de baja dosis. Si a pesar de eso nuestro paciente continúa con exacerbaciones, vamos a utilizar corticoides a dosis baja más agonistas beta-2 adrenérgicos de acción larga. Pero si a pesar de eso nuestro paciente sigue todavía con exacerbaciones, no se ha controlado, vamos a utilizar corticoides a dosis medias
más un broncodilatador de acción larga. Y si a pesar de eso nuestro paciente continúa con exacerbaciones, corticoides inhalados a dosis altas, más adrenérgicos de acción corta. ¿Cuál es el último escalón? Paciente que llega para turno, ¿ok? Otras terapias, porque definitivamente lo que hemos estado dando no está dando resultado. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No hay ninguna, Citlali? Sí. Buenas Ujú. tardes. Licenciada, hasta ahorita no tenemos ninguna duda, pero sí queremos invitar a nuestros colegas por medio del chat, nos hagan llegar qué lugar nos están viendo, en qué lugar de la República, y también que nos compartan la experiencia que han tenido en cuanto al manejo de pacientes con asma y en qué hospital están laborando actualmente para poderlo compartir también al final de esta sesión. Ok. Bueno, continuamos entonces. En cuanto a esta escalera de tratamiento, tenemos también, aparte de los corticosteroides a dosis altas y los beta-2 adrenérgicos de acción larga, tenemos ya también incluido el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio se va a dar como dosis única 2 gramos en caso del que FEV1 se encuentre entre el 25 y 30%. Solamente como dosis única. Les comentaba que las metilxantinas ya no las vamos a utilizar, entonces otra alternativa terapéutica, pues tenemos el sulfato de magnesio. En los casos graves, ¿qué se va a valorar y cómo vamos a determinar que este paciente ya está en un estado grave? Obviamente no lo vamos a poner a hacer una espirometría porque no va a poder, porque son pacientes que ya llegan con alteraciones del estado de conciencia y hay una respiración paradójica. ¿Qué quiere decir respiración paradójica? Bueno, pues que hay una disociación tóraco-abdominal importante, la saturación está muy por abajo del 90%, la presión arterial de oxígeno se va a encontrar por abajo de 60 milímetros de mercurio y la presión arterial de CO2 se va a encontrar por arriba de 40 milímetros de mercurio. Este paciente definitivamente no lo vamos a poner a que nos haga una espirometría, ¿ok? Ya vamos a utilizar estas otras alternativas terapéuticas que están en el escalón 6, ¿ok? Bueno, entonces, pues creo que hasta ahorita no hay ninguna duda. En cuanto a las dosis de los medicamentos, bueno, pues tenemos que en el caso, por ejemplo, de tratamientos con corticosteroides, en niños menores de 5 años, en el caso de la beclometasona, vamos a dar de 100 a 200 microgramos. En el caso de como dosis baja, dosis media, vamos a dar en niños menores de 5 años de 200 a 400, en niños mayores de 5 años de 500 a 1000. En el caso de la budesonida, vamos a dar en niños menores de 5 años de 100 a 200 microgramos, en niños mayores de 5 años de 200 a 600. Y en el caso de la fluticasona, como dosis baja, niños menores de 5 años de 500 a 750 microgramos, y en niños mayores de 5 años de 500 a 1000 como dosis bajas. Si tienen duda en cuanto a las dosis, si gustan al final, lo volvemos a repetir, porque obviamente aquí sí varía de acuerdo a que dosis baja, media o alta, y si es mayor o menor de 5 años. Entonces, si tienen duda, ya al final, con todo gusto, se los puedo repetir nuevamente, por si gustan anotarlos. En el caso del adulto, pues también, por supuesto, cambia la posología, la dosis, y en el caso de la beclometasona, la dosis baja va de 200 a 500 microgramos por decilitro, en el caso de la budesonida, de 200 a 400, la fluticasona de 100 a 250 y la mometasona de 200 a 400, como dosis bajas.
Dosis altas, ya estamos hablando de clometasona por arriba de 1000 a 2000 microgramos, budesonida por arriba de 800 hasta 1600. La fluticasona como máximo podemos dar 1000 y de mometasona como máximo 1200. Les repito, si gustan al final, les puedo dar las dosis, tanto dosis bajas, medias como altas de estos medicamentos. Ajá. Pero bueno, más o menos para que tengan una idea. Aquí también algo que tenemos que tener bien en claro es que cada paciente es diferente. Cada paciente debe de tener un plan personalizado. Ajá. Muy personalizado de su tratamiento. No podemos a todos generalizarlos, ¿ok? Empezando porque, digo, si hay diferentes fenotipos y tenemos que investigar desde qué fenotipo es el paciente y cuál es el tratamiento que se adecua, por supuesto que su plan de cuidado también es diferente, forzosamente se tiene que personalizar, ¿ok? Entonces, hay pacientes muy susceptibles y que con una dosis intermedia sin ningún problema se puede manejar la exacerbación y se puede manejar su dosis de mantenimiento. Ajá. Hay otros que necesitan dosis mucho más altas, incluso como tratamiento de mantenimiento. Entonces, aquí sí es bien importante que este paciente esté personalizado su plan de cuidado. Ajá. Bueno, vamos entonces propiamente a lo que son los cuidados de enfermería. Básico, nos llega un paciente al área de urgencias, pues ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con ese paciente? Pues tenemos que valorarlo, que interrogarlo, tenemos que monitorizar constantes vitales, tenemos que dar posición, por supuesto. En este caso, durante la crisis de asma, el patrón respiratorio ineficaz del paciente, pues obviamente se está relacionado con la ansiedad que experimenta, por la falta de aire y con la disminución de la expansión pulmonar a consecuencia de ese broncoespasmo, esa broncoconstricción e inflamación importante que tiene. Y en las fases asociadas a la crisis, obviamente, pues hay fatiga de músculos respiratorios. Aquí es bien importante y volvemos a lo mismo. Yo les decía, no vamos a descubrir el hilo negro, son acciones de enfermería muy básicas y algunas en verdad que no implican mayor tecnología, ¿ok? Pero bueno, vamos a dar, por supuesto, una posición cómoda al paciente y la posición más cómoda para él, pues tendrá que ser una posición semi-Fowler o Fowler. Vamos a hacer uso, obvio, ya de la oxigenoterapia y de los diferentes aditamentos que tenemos para dar la oxigenoterapia, un oxígeno humidificado, unas micronebulizaciones. Tenemos diferentes dispositivos para proporcionar oxigenoterapia y dentro de ellos, bueno, pues tenemos los dispositivos de bajo flujo, como los que ven ustedes de su lado izquierdo, la clásica canula nasal o puntas nasales, la máscara reservorio, la mascarilla simple. El oxígeno por puntas nasales a 1 litro nos va a proporcionar el 24%, a 5 litros el 40%, no más. La mascarilla simple nos pueden dar concentraciones superiores al 50 con flujos bajos, 6 a 10 litros por minuto. Lo más que nos va a llegar a dar son 60%. La mascarilla con reservorio hay de dos tipos, que hay una que es con reinhalación parcial y la que es no reinhalación, ¿ok? Y tenemos otros aditamentos que en un momento dado nos van a dar flujos altos, como las mascarillas Venturi y como esta que ven ustedes aquí de su lado derecho, que son puntas nasales de alto flujo. Estos nos van a dar fracciones inspiradas de oxígeno mucho más altas, casi cercanas al 100%, y son en caso de pacientes que tenemos ya con una crisis asmática muy severa, muy severa. ¿Ok? Entonces, bueno, pues depende del aditamento que tenga indicado, es lo que vamos a utilizar con nuestro paciente. Todos independientemente, por supuesto, al aditamento que estén utilizando, son cuidados de enfermería básicos, monitorización de signos vitales, en este caso vamos a estar muy al pendiente de la saturación,
Vamos a estar muy al pendiente si es un oxígeno húmedo, que en verdad tenga el aditamento para ello. Vamos a estar muy al pendiente de las micronebulizaciones en algunos lugares, como en el hospital en el que trabajo, bueno, pues hay inhaloterapia, ellos se encargan, ¿verdad? Finalmente, de administrar este tipo de medicamentos, pero sí tenemos que estar al pendiente de que se den y de que el paciente esté mejorando con el tratamiento que se está dando, ¿ok? Aquí tenemos las famosas micronebulizaciones, las otras de las acciones de enfermería, pues obviamente vamos a vigilar el equilibrio entre la perfusión y la ventilación, vamos a vigilar los cambios en el estado de conciencia, obvio vamos a evitar cambios bruscos de temperatura, vamos a canalizar accesos venosos para administrar fluidoterapia. En caso necesario, no en todos los pacientes vamos a utilizar estas medidas. Son en aquellos pacientes donde definitivamente vemos que no está dando el resultado de rescate. Ajá. Obvio, si nuestro paciente ya está en una fase muy grave, una crisis asmática muy grave, pues obvio, sí vamos entonces a tomar ya otras medidas y vamos a hacer otro tipo de procedimientos, como pues gasometrías arteriales, incluso ya métodos más invasivos, ¿verdad? Yo les comentaba, pues pacientes que finalmente requieren intubación, que quieren intubación orotraqueal, conectarse a un ventilador mecánico y todo lo que lleva la atención a un paciente con ventilación mecánica. Ajá. Entonces, bueno, estas son parte de las acciones de enfermería que vamos a realizar con nuestros pacientes. Más aparte, aquellas en las que tiene que ver mucho el apoyo que le damos al paciente y la capacitación y enseñanza. Ajá. Bastante. Bueno, aquí tenemos un paciente con ventilación mecánica. Vamos a enseñarle a nuestro paciente a adoptar patrones respiratorios alternativos para una respiración a través de labios entrecerrados o respiración abdominal. Técnicas de relajación, por supuesto. Claro. Estos patrones respiratorios alternativos, como la respiración de labios entrecerrados, facilitan muchísimo la apertura de la vía aérea al mantener la presión positiva dentro de la caja torácica, o la respiración abdominal, que lo que nos va a ayudar es a reducir la frecuencia respiratoria y facilitar los movimientos respiratorios más profundos. Tenemos que saber ese tipo de técnicas, que es la que ustedes están viendo en su lado izquierdo arriba. Esta es una técnica para enseñarle al paciente a hacer una respiración abdominal y relaja bastante, ¿eh? No sé si ustedes han practicado yoga o técnicas de relajación. Cuando hacemos respiraciones abdominales, relaja bastante, ¿eh? Muchísimo. Y tenemos que enseñarle al paciente a realizar este tipo de respiraciones. Obviamente, si el paciente está en una crisis asmática a más no poder, bueno, pues va a ser un poquito complicado que quiera realizarlo, pero sí lo podemos enseñar una vez que haya disminuido la crisis, la exacerbación que el paciente tiene, porque esto en casa al paciente le va a ayudar bastante, muchísimo. Obviamente, tiene que ver también, yo les dije y les estaba comentando, la educación, la capacitación, la enseñanza al paciente sobre la importancia del apego a su tratamiento. Y no solo al paciente, sino a la familia, porque muchos de nuestros pacientes asmáticos, pues obviamente son niños o adolescentes. Entonces aquí es sumamente importante que enseñemos también a la familia cuál es el uso correcto de los inhaladores, cómo se deben de aplicar estos inhaladores. Ajá. Y sobre todo, hacer consciente al paciente de que aprenda a identificar cuáles son sus factores desencadenantes y que aprenda a reconocer cuáles son los signos que lo van a llevar a una crisis inminente. Ustedes ven aquí de su lado derecho también unas imágenes. Estos son con cámaras o aerochambers que le llaman, es para niños más pequeñitos, lactantes
o chiquitos preescolares. Ajá. Ya cuando son un poquito más grandes, escolares o adolescentes, pues ya pueden utilizar el inhalador sin necesidad de un aero chamber. Ajá. Entonces, básicamente nuestras acciones de enfermería van encaminadas, sí, en el momento de la crisis al confort, obviamente a evitar que ese paciente, si llega en una crisis moderada, se vuelve una crisis grave, sí, claro, pero el meollo aquí del asunto es evitar que el paciente asmático haga crisis. Eso es lo más importante de todo. Ahí es donde realmente enfermería incide, en ayudarles a establecer ese plan de cuidados en casa, a enseñarles de manera adecuada cómo utilizar sus inhaladores, la importancia del apego al tratamiento, la importancia de la nutrición, por supuesto, claro que sí, la importancia en esos estilos de vida, el que aprenda a identificar sus factores desencadenantes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, básicamente las acciones de enfermería van encaminadas a eso. Yo les decía en un principio, ustedes van a ver que son acciones muy sencillas en realidad, muy fáciles de hacer y que no requieren una alta tecnología. Es como aquellos pacientes que son hipertensos. Las acciones de enfermería, obvio, si el paciente me llega ya con una crisis hipertensiva, bueno, pues sí, por supuesto, mis acciones van a ir encaminadas hacia eso y voy a tener que hacer uso de toda la batería de antihipertensivos que en un momento dado estén indicados y de una serie de aditamentos tecnológicos médicos para su manejo. Pero no se trata de que el paciente llegue al hospital con una crisis hipertensiva o llegue ya con un derrame cerebral, con una crisis hipertensiva. De lo que se trata es que si ese paciente está diagnosticado como un paciente hipertenso, no haga crisis hipertensivas. Lo mismo con el asma. De eso se trata, que no hagan crisis asmáticas, sino que aprendan a manejar su enfermedad en casa. Hay pacientes que incluso ya se conocen también y ya saben también que en un momento dado, cuando les va a dar la crisis, ¿qué es lo que se tienen que poner de rescate? O sea, ya lo tienen bien clarito, ya lo saben manejar muy bien. Entonces, de eso se trata. Entre menos lleguen este tipo de pacientes al hospital, muchísimo mejor. Muchísimo mejor, porque vamos a evitar otra serie de complicaciones, que llegan hasta neumonías, que se infecten, que etc. Entonces, aquí enfermería tiene que ir encaminado hacia educación y capacitación de la enfermedad en el paciente y el familiar. Y algo que resume todo esto y que dice la European Respiratory Journal en el 2020, que es muy cierto. Siempre que llegue un paciente a un centro de urgencias, el tratamiento es sencillo. Lo difícil es prevenir que tenga un nuevo ataque. Y repito, es ahí donde entra enfermería. ¿Por qué para ellos es difícil? Porque difícilmente la parte médica se va a encargar de la capacitación del paciente, de la familia. La parte médica difícilmente va a ir encaminada hacia la prevención y hacia el manejo en casa. ¿A quiénes normalmente nos dejan esa tarea? A enfermería. Normalmente enfermería es quien se dedica más a la educación y a la capacitación. Por eso para ellos es difícil prevenir un nuevo ataque y no debería de ser si enfermería entra en estas partes que forman el tratamiento. Es decir, repito, que se vea de manera sumamente importante esta capacitación y educación en todos los ámbitos que rodean al paciente, desde su tratamiento, desde conocer su enfermedad, hasta el estilo de vida, la nutrición, el ejercicio, técnicas de relajación, en fin. Entonces, es ahí donde finalmente tenemos que hacer mucho hincapié. Pues creo que es todo. Hasta aquí termina la presentación. No sé si ustedes tengan alguna duda. Estamos abiertas a algún comentario, por favor.
Muy bien, licenciada Reina. Bueno, ahorita le cedemos la palabra a los compañeros que quieran participar Gracias. en esta sesión. Sí, o que tengan alguna duda, alguna pregunta para poderla aclarar en este momento. Y me gustaría compartir ahorita de dónde nos están viendo. Sí, la licenciada Irma Yolanda Núñez Moreno. Ella nos está viendo desde Los Mochis, Sinaloa. Y le mandamos un saludo hasta allá. Un gran saludo. Muy bien, nuestra compañera y colega Judith Juan Albino nos está viendo desde Tustepec, Oaxaca. Ay, qué bonito. Sí, también mandamos hasta allá un abrazo, ¿verdad? Muy cordial. Claro. La colega Diana Quijano, ella nos está viendo desde la ciudad del Carmen, Campeche. Sí, por acá, por el chat, nos están visitando. También desde Fresnillo, Zacatecas. Saludos a Fresnillo, a todas nuestras colegas. También nos comenta nuestra colega Cristina Castro Díaz de la Ciudad de México. Laboro en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes de CEDESA, tutelar de menores. Ay, Dios. Ay, muy complicado. Bastante complicado, ¿verdad? Sí, 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 claro. También la colega María Teresa Hernández Sánchez nos comenta que ella nos está viendo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. También un fuerte abrazo hasta allá. Un abrazo. Sí, la licenciada Marta Patricia nos manda hola a todos. Ella nos ve desde Acapulco, Guerrero. Un saludo. También un saludo y un fuerte abrazo, ¿verdad? A la distancia. Muy bien. La licenciada Adriana Álvarez, saludos desde Oaxaca, Valles Centrales. Sí, prácticamente de toda la República es donde nos están viendo, ¿verdad? Sí, esperamos que lleguen sus dudas, si es que las tienen o alguna pregunta en especial que nos quieran hacer. Por acá, por el Facebook Live, nos dicen, gracias, excelente, todo al final nos lleva al autocuidado. Saludos desde Hidalgo, la licenciada Adela Ángeles. Nuestra colega, la licenciada Linda Elvira Cortés Galán, nos dice buenas tardes a todos desde Jalapa, Veracruz, laborando en el Hospital de la Comunidad de Teocelo. Teocelo. Aquí por el chat también la licenciada Mari Mateos, gracias por el tema. La licenciada Cristina Castro Díaz nos comenta, enviarán la presentación por correo, nos deja su correo electrónico. Excelente tema, muchísimas gracias. Gracias. Y, la licenciada María del Socorro también nos comenta, muy buen tema, muy claro y preciso. Felicitaciones a la ponente. Gracias. Y seguimos con los mensajes. Gracias, excelente tema, todo al final muy bien. Desde la ciudad de Hidalgo, la licenciada Adela Ángeles también. Y me parece que son hasta ahorita todos los mensajes que tenemos, licenciada. Sí. Bueno, pues si no tienen ninguna duda, todo está muy especificado, todo muy claro,
¿verdad? Pero Finalmente, lo que nos queda decir es que efectivamente enfermería, ¿verdad? Tenemos que actuar de la manera más oportuna. En este caso, usted bien lo decía, licenciada Reina, tenemos que incidir mucho en la educación y en la capacitación hacia nuestra población, nuestra comunidad, ¿verdad? Precisamente para que estos casos de asma finalmente no se den, se puedan atacar desde, usted bien lo decía, la lactancia, ¿verdad? así es. Y evitar a que lleguen a ser adultos con asma y complicaciones. Y dándole una buena capacitación a todas las mamis es importante porque bien lo decía también usted, el hecho de darle probaditas, ¿verdad? A los recién nacidos en una edad no oportuna, pues nos lleva finalmente a que sea una reacción alérgica y que pueda llegar a este nivel, ¿verdad? Que sea asmático y complicarse posteriormente. Finalmente, la enfermería tiene que estar incidiendo constantemente, ¿sí? Ya no es situación de primer nivel, creo que es en todos los niveles de atención, ¿verdad? Y ayudar también al autocuidado, bien nos lo decía una de las colegas, el autocuidado es de suma importancia, ¿verdad? Para todos aquellos usuarios, pacientes que visitan nuestros hospitales y que desconocen por completo, ¿verdad? Lo que viene siendo su patología o cuál es su diagnóstico y el cómo lo deben de manejar. Entonces tenemos que abrirnos más, enfermería tiene que incidir en esa otra parte, ¿verdad? Y en todo lo que es educación. Así es. Finalmente, yo les comentaba, igual que se los dije el día miércoles, que no sé si algunos de los participantes estuvieron, pero el día miércoles también yo les decía, no vamos a descubrir nada nuevo. No, aquí es hacer conciencia de que enfermería, su papel va encaminado, por supuesto, a la atención del paciente hablando con altas tecnologías. Claro que sí, tenemos que estar capacitados en ellos. Tenemos que saber sobre tratamiento, tenemos que saber sobre fisiopatología, porque si no, bueno, pues ¿cómo vamos a saber qué cuidado vamos a dar? Pero también algo que es primordial y que es fundamental, es que tenemos que saber cómo llegarle al paciente, cómo educar, cómo capacitar, ¿sí? Porque muchas de las situaciones que se viven en los hospitales, somos una población que por genética, no lo sé, somos propensos a enfermedades crónicas degenerativas, diabetes, hipertensión. Entonces, si eso le aunamos todavía a lo mejor estilos de vida, así como en nutrición, como alimentación, en fin, pues es peor todavía entonces, ¿no? Y lo que pasa es que nuestros hospitales de segundo y tercer nivel pues se encuentran súper saturados. Entonces, sí es importante, claro que tenemos que saber el manejo de los pacientes en segundo y tercer nivel, claro que sí, pero también tenemos que saber sobre cómo capacitar y educar a los pacientes, cómo evitar que ese paciente asmático me haga una crisis asmática severa, me llegue a un hospital y llegue a intubarse, ¿sí? Entonces, es bien importante, sumamente importante, no vamos lejos, como usted lo comentaba, la nutrición, desde que el bebé nace, desde que ese niño nace, sumamente importante el tipo de nutrición y alimentación que vamos a dar, porque eso va a marcar la diferencia entre un niño sano y un niño enfermo, entre un adulto sano y un adulto enfermo. Entonces, la enfermería tiene que incidir en todas esas partes, no podemos dejarlo a un lado. La educación y la capacitación al paciente y a la familia se ha relegado por muchos años y no debería de ser. A lo mejor no vamos a evitar que un niño, por cuestión alérgica intrínseca propia de él, haga asma. Bueno, pues a lo mejor eso va a ser inevitable, por supuesto, pero lo que sí puede ser inevitable es que ese niño llegue a hacer crisis asmáticas severas y de manera recurrentes, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me da mucho gusto que me hayan invitado a esta plática, que pues bueno, podamos compartir estas experiencias que tenemos en nuestro actuar de todos los días con nuestros pacientes, con nuestros familiares, y
Y pues bueno, espero que les haya gustado esta presentación y que les haya dejado un poquito más. Les comento, hablar de fisiología respiratoria es muy complejo, hablar de fisiopatología como tal de asma también es complejo porque va unado a esa fisiología respiratoria. Nos cuesta trabajo, quienes nos dedicamos, yo tengo 27 años trabajando en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y me costó trabajo entender esa grafiquita de volúmenes y capacidades, ¿no? Porque hablamos mucho de física, hablamos mucho de química, entonces sí es un poquito complejo, pero bueno, finalmente nos da una satisfacción muy grande tener pues la experiencia de trabajar con este tipo de pacientes, ¿no? Mil gracias, maestra, por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos los participantes. La primera sesión del día de hoy fue asma. Nos la otorgó la licenciada Reina Delia Olivares Salgado. Y le damos pues las gracias, ¿verdad? El Colegio Nacional de Peritos en Enfermería de México, filial Coyoacán, le agradece la participación que tiene con nosotros y el vasto conocimiento que fue impartido el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, maestra, en verdad. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted. Y también los invitamos a la próxima sesión, que es el día jueves 21 a las 17 horas, con intervenciones de enfermería ante el paciente con sepsis basada en evidencias en enfermería. Para todos aquellos que quieran tomarla, con mucho gusto, les estaremos enviando también el link. Muy recomendable, licenciada, la verdad, el ponente que se las va a dar, excelente ponente, eso sí, se lo puedo garantizar. Sí, me ganó, licenciada, el comentario, ¿sí? Y es el especialista del adulto en estado crítico, es el licenciado Eduardo David Olivares Albor, que actualmente también trabaja en el Hospital de Chimalhuacán. Excelente ponente también. Sí, les hacemos la invitación. Esperamos tenerlos el día jueves 21 con nosotros. Ahí estaremos. Perfecto. Y también pues vamos a continuar con las demás sesiones, ¿verdad? Con la licenciada Reina en las actualizaciones en enfermedades respiratorias. También los esperamos. Muchísimas gracias, licenciada. Claro que sí, con todo gusto estaremos participando nuevamente. Nos pondremos ya de acuerdo en estos días que viene. A ver, pues bueno, ¿con qué seguimos? ¿No? Perfecto. Mil gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, licenciada Reina. Muchísimas gracias a todos nuestros colegas por estar con nosotros en esta hora de ciencia y de compartir los conocimientos